Unos oficiales de Carolina del Norte en los Estados Unidos recibieron una llamada de emergencia en la que se notificó que hubo un homicidio. Cuando los oficiales llegaron al lugar mencionado, se encontraron con una casa con una pesada energía, como si lo que hubiese sucedido allí adentro haya sido uno de los peores crímenes en la historia. Los detectives solo al entrar les llegó una oleada de olor metálico que lo había inundado todo. Al ingresar a la habitación principal de la casa, los oficiales descubrieron una escena auténticamente macabra. Allí, rodeados por un enorme charco de sangre que había manchado paredes y muebles, yacían dos hombres. Ambos tenían múltiples impactos de bala en todo el cuerpo y en el rostro. Los dos cuerpos estaban sin ropa, por lo tanto el trabajo de los oficiales era descubrir qué sucedió en ese lugar y quién fue el autor de semejante delito. Antes de iniciar con el video de hoy, quiero enviar un saludo muy especial y cósmico a dos leyendas, a Luciana Díaz, que me escribió: gracias, muchas gracias a ti, mi leyenda, por tu apoyo, por estar aquí en la comunidad, lo aprecio con el alma. Gracias por ver mi contenido, espero que las cosas en tu vida vayan de maravilla, cuídate mucho, mi leyenda. También quiero agradecer a Chio Te Lo Cuenta, que me escribió: gracias por tu excelente trabajo, me inspiras mucho. Saludos desde mi canal y desde New Jersey. Mil gracias a ti, mi querida Chio, gracias por esos mensajes tan bonitos. Te deseo mucha suerte en tu canal. Te envío también un fuerte abrazo y espero que las cosas vayan muy bien por allá en tu vida, así que cuídate mucho y ten una hermosa semana. Ahora sí, la pregunta del día de hoy es: ¿qué profesión te hubiese gustado desempeñar? Déjame tu respuesta en la caja de comentarios. Crystal Gambino nació en Carolina del Norte, Estados Unidos. La mayor parte de su infancia transcurrió en Alexis Lucia Road en Stanley, un pequeño condado de Gaston County. Allí, la familia de Crystal era reconocida porque asistían con frecuencia a la iglesia cristiana Monte de Sion. Se sabe que la joven tuvo al menos una hermana con la que creció, pero se desconoce el nombre de los demás miembros de su familia. Las personas que la vieron crecer en el condado de Stanley, en el que todo el mundo se conocía con todo el mundo, la recuerdan como una joven entusiasta, aunque un poco tímida. De su infancia destaca especialmente su pasión por la música. De niña pasaba horas enteras escuchando conciertos y a sus artistas favoritos. Cuando fue lo suficientemente mayor, empezó a asistir a conciertos. El fervor con el que veía a sus artistas favoritos hizo que en ella se despertara el deseo de convertirse en música. Cuando Crystal cumplió la mayoría de edad, se mudó a Hawái. Allí aprendió a tocar la guitarra y refinó su técnica vocal. Su llegada a la isla supuso también la consagración de la idea de convertirse en artista. De ahí en adelante, Crystal no solo se dedicó a interpretar canciones de sus artistas predilectos, sino que también centró su atención en escribir sus propias letras. Sus composiciones mezclaban una parte de sus experiencias personales con un componente místico religioso. En su estilo musical son reconocibles las influencias de bandas de grunge como Nirvana, Soundgarden o Pearl Jam. Asimismo, se reconoce la influencia del rock alternativo. Su voz tenía una textura áspera, medio ronca, y su canto, más que potencia vocal, tendía hacia los susurros. Su estilo a la hora de tocar la guitarra también está bastante influenciado por los géneros que acabé de mencionar, y en la página Reverb Nation su música es catalogada como rock alternativo. En YouTube se pueden encontrar varias de sus interpretaciones.
Aunque es cierto que Crystal jamás se convirtió en un artista de la talla de sus exponentes musicales favoritos, llegó a pertenecer a varias bandas y antes de los eventos que estoy por relatarte, formó su propia banda llamada Crystal Gambino Band. Aunque no se convirtió en una gran artista, Crystal pudo vivir de la música y eso es algo que muchos sueñan, pero pocos consiguen. Gran parte de la vida personal de Crystal está envuelta en una especie de velo y es muy poco lo que ha trascendido, tanto así que se desconoce su apellido de soltera. La vida de esta mujer empieza a ser un poco más fácil de rastrear luego de que se casara con Giovanni James Gambino. La fecha exacta del matrimonio se desconoce, sin embargo, se sabe que la pareja tuvo una hija. Giovanni nació el 3 de julio de 1975 en Brooklyn, New York. Al igual que Crystal, nació en el seno de una familia cristiana y en su adultez era un miembro activo del Partido Republicano, tanto así que en el año 2016 hizo parte de la campaña política de los miembros de este partido. Además de sus labores políticas, Giovanni también tenía un negocio de vinos y al igual que Crystal, asistía a la iglesia del Monte de Sión, donde muy probablemente se conocieron. Luego de algunos años viviendo en Hawái, Crystal habría vuelto a su ciudad natal y allí se habría establecido con Giovanni, en una casa construida por el bisabuelo de ella. Otro detalle que se desconoce es el de la fecha de nacimiento de la hija de la pareja. De lo que sí hay bastante información es de los problemas que atravesó la pareja. En el año 2009, Crystal puso una denuncia a su esposo Giovanni Gambino por violencia doméstica. Según personas cercanas al entorno familiar, la pareja discutía con frecuencia y las relaciones entre ambos eran cada vez más difíciles de sobrellevar. Los conflictos en el hogar habían escalado hasta tal punto que los golpes se habían convertido en moneda común en la convivencia de la pareja. Pese a que Crystal quiso obtener una orden de alejamiento, no obtuvo más que la indiferencia de las autoridades, quienes consideraron que su caso no revestía ninguna importancia y por ello no fue tomada en serio. Al parecer, después de eso, Crystal no se separó, pero la relación a todas luces siguió empeorando, no solo en términos afectivos, sino también materiales. Al poco tiempo de este último suceso, la pareja se declaró en quiebra y la casa en la que vivían tuvo que ser hipotecada. El motivo de la quiebra tuvo que ver con un proceso de fraude en el que Giovanni y Crystal tuvieron que ver en años anteriores. En este, Giovanni y varios de sus socios habían falseado documentos para obtener un préstamo de más de $260,000 con el que supuestamente se crearía un lujoso restaurante de comidas. No obstante, el dinero no fue usado para ello y las personas a las que se les había hecho el préstamo desaparecieron y repartieron el dinero en partes iguales. Dentro de esas personas estaba incluido Giovanni, y cuando el delito fue descubierto por las autoridades y se le solicitó que pagara la deuda, se tuvo que declarar en quiebra. Además de eso, también se descubrió que dos empresas asociadas a Giovanni Gambino tenían problemas legales, aunque no se llegó a determinar de qué naturaleza. Lo que sí se logró saber con claridad es que Gambino también tenía otras dos identidades falsas que utilizaba para participar en diversas votaciones. Los problemas con la justicia no eran ajenos para este hombre. No obstante, Crystal también llegó a tener problemas con la justicia, aunque de índole muy diferente. La mujer había sido condenada en 2 ocasiones por conducir bajo los efectos del alcohol.
Si la situación material de la familia era mala, la situación al interior del hogar era peor. En el 2012 denunció nuevamente a su pareja, pues mencionó que el hombre la amenazaba continuamente. Una vez más, esta denuncia fue desestimada por las autoridades y las acusaciones no llegaron a ninguna parte. A partir de esta segunda denuncia, personas cercanas al entorno de Crystal mencionaron que la actitud de la mujer empezó a cambiar bastante, y es que desde ese momento Giovanni empezó a aislarla de sus amigos y de sus familiares. Las personas que conocían a la mujer mencionaban que su relación era un auténtico infierno, pues corría el rumor de que Giovanni no solo era violento, sino que además le era infiel a su pareja. Durante años, la relación entre Crystal y Giovanni había transcurrido en estos términos, con más problemas que motivos de disfrute, pero todo eso cambió el 29 de febrero de 2016. En aquella oportunidad, las autoridades recibieron una llamada por parte de un hombre que mencionó que su cuñada le había contado a la familia que había acabado con la vida de su marido tras haberlo encontrado en la cama con otra mujer. Según el hombre, la mujer también había contado que se había ocupado de los cuerpos y que había limpiado la escena del crimen. El hombre señaló que su cuñada era una mujer un poco loca y que no sabían si creerle o no, pero dijo que se iba a dirigir hasta la casa de la mujer y les dio la dirección a las autoridades. Cuando los oficiales de la policía llegaron hasta la dirección señalada en la llamada, se encontraron con un hombre frente a la puerta. El sujeto se identificó como el hombre que había hecho la llamada y acto seguido informó a los oficiales que él tenía las llaves de la casa, pero que había preferido no ingresar a la vivienda. Los policías que acudieron a la escena tomaron las llaves y uno a uno fueron ingresando en el inmueble. Asimismo, ingresaron varios paramédicos, pues tal vez la víctima seguía con vida. No obstante, a medida que los oficiales fueron explorando aquella vivienda, constataron que la ayuda de los paramédicos no sería necesaria. Solo al entrar, una oleada de olor metálico lo había inundado todo. Al ingresar a la habitación principal de la casa, los oficiales descubrieron una escena auténticamente macabra. Allí, rodeados por un enorme charco de sangre que había manchado paredes y muebles, yacían dos hombres. Ambos tenían múltiples impactos de bala en todo el cuerpo y en el rostro. Los dos cuerpos estaban sin ropa. Tras una inspección más profunda en la casa de los Gambino, los oficiales también encontraron otra víctima. Esta vez se trataba de una mujer, quien al igual que los hombres estaba sin ropa y había muerto producto de múltiples impactos de bala en todo su cuerpo. El cuerpo de la mujer se había tratado de esconder entre algunos restos de ceniza y escombros, aunque el resultado de este intento de ocultar el cuerpo era a todas luces muy torpe. En la lavadora de la casa también se encontraron sábanas que tenían varios fluidos que parecían confirmar la idea de que momentos antes del crimen se estaba llevando a cabo una orgía. Varias de las sábanas también estaban manchadas de sangre. Mientras las autoridades iniciaban las respectivas labores de investigación y de levantamiento de los cuerpos, otros oficiales se dirigieron a la casa del hombre que había reportado los hechos y allí apresaron a Crystal Gambino, quien no puso ninguna resistencia y quien era la principal sospechosa del triple homicidio.
Al día siguiente, Crystal aceptó su culpabilidad en el triple crimen y ante un tribunal confirmó que había acabado con la vida de su pareja tras descubrirlo mientras tenía una orgía. La mujer declaró que no conocía la identidad de las otras dos personas. Las investigaciones de la policía revelaron información bastante importante, pues encontraron que Giovanni Gambino, días antes del crimen, había ingresado a una página de internet para acordar una cita para swingers. Para quien no sepa, los swingers suelen ser parejas quienes de mutuo acuerdo acceden a compartir experiencias afectivas o íntimas con personas ajenas a su relación. Fue así como Giovanni habría acordado su cita con estas dos personas. Esta pareja de swingers estaba conformada por Stephanie Sánchez, de 33 años, y Geoffrey Glyn Gilliland, de 39. Según las averiguaciones de las autoridades, la pareja de swingers vivía en un pequeño motel. Algunos medios de comunicación han apuntado a que la pareja se ganaba la vida a través de la venta de estupefacientes. Al parecer, el hombre había decidido llevar a cabo este encuentro íntimo después de que Crystal saliera de la ciudad durante varios días. El 29 de febrero, tras haber llevado a su hija al colegio, Giovanni habría conducido hasta Charlotte, donde habría recogido a la pareja, a la que habría ofrecido pagar con estupefacientes. Según las averiguaciones de las autoridades, no se pudo determinar si en algún momento Crystal Gambino estuvo incluida dentro del encuentro íntimo, pero todo parece indicar que esto no fue así. Ese día en el que ocurrió el crimen, Crystal habría vuelto de manera anticipada a la ciudad y tras entrar a su casa habría encontrado a su pareja mientras mantenía relaciones íntimas con otras dos personas. Al ver esto, la mujer habría tomado una Magnum 44 con la que acabó con la vida de los tres implicados. Para ello utilizó un total de 15 balas, lo cual resultó ser un agravante para su condena, pues la mujer se tomó el tiempo de recargar el arma en al menos 2 oportunidades para asegurarse de que había acabado con la vida de sus víctimas. Una vez que se aseguró de que todas sus víctimas estaban muertas, Crystal, en un primer momento, intentó ocultar su crimen, pero al cabo de un rato terminó desistiendo de esa idea. Tras esto, la mujer tomó el auto y se dirigió hasta la escuela de su hija. La recogió y la llevó hasta la casa de su hermana, en donde confesó su crimen. Tras lo sucedido, muchas personas de Gaston County, lugar en donde Crystal había nacido, crecido y pasado la mayor parte de su vida, expresaron su sorpresa por los acontecimientos que se habían desarrollado en torno a ella. Para muchas personas, Crystal era una mujer totalmente normal, que había sufrido bastante a lo largo de su relación, pues muchas personas notaron cambios en su personalidad durante los años anteriores a la tragedia. Incluso algunas personas llegaron a asegurar que Giovanni no era una buena persona con ella y que la había maltratado tanto que esto la había afectado psicológicamente de una manera irremediable. Para un sector de la opinión pública, el propio Giovanni era quien había empujado a Crystal a su palpable deterioro mental, puesto que la mujer nunca negó su culpabilidad y se mostró siempre dispuesta a colaborar con las autoridades para acelerar todo el proceso legal. Por lo tanto, logró establecer un acuerdo con la fiscalía. El 6 de marzo de 2017, el Tribunal Superior del Condado de Gaston se declaró culpable de homicidio involuntario en contra de su esposo y culpable de asesinato en segundo grado por el asesinato de Stephanie y Geoffrey. Por estos 3 crímenes, la mujer recibió una pena de 29 años de prisión que a día de hoy sigue pagando.
Y antes de irme sí me parece importante extender una pequeña reflexión sobre lo que acabamos de ver, porque me parece que amerita un análisis. Lo primero es la importancia de construir relaciones afectivas sanas, de construir una relación afectiva en donde el respeto sea uno de los pilares más importantes. Es decir, antes de preocuparnos si la persona es bonita, es joven, es musculosa o no, yo creo que el principal análisis que se debería empezar a realizar es si la persona realmente tiene valores de respeto y de empatía por los demás. Cuando tú logras identificar que la persona que te agrada tiene valores de respeto y empatía, puedes de alguna manera hacer un perfil psicológico de ello, y ese perfil te ayudará para entender por qué la relación que vas a tener con él va a funcionar o no. Muchas ocasiones ponemos por encima el físico, nos olvidamos por completo de que sea una persona violenta, con infancia terrible, y por tanto esas son situaciones que merecen mayor precaución, merecen como un sentido de alerta. Lo otro es si tenemos una pareja en la cual nos hace sufrir, nos tiene maltrato psicológico o peor aún maltrato físico, por favor salir de ahí. Yo creo que aunque a veces la mente lo haga a uno pensar que en esos momentos uno solamente quiere quedarse más ahí, realmente yo creo que es donde uno tiene que sacar la fuerza suficiente y la sensatez en las acciones de vida para salir de ahí en el mejor de los términos, porque esas relaciones realmente son solamente la antesala de una tragedia. Sí, por lo tanto, aprender a leer esas señales, no esperar de que mi pareja va a cambiar y me lleva diciendo que va a cambiar 7 veces y yo todavía sigo esperando por eso. Realmente no me parece que sea lo más sensato. Cuidemos de nuestra salud mental y cuidemos de nuestras relaciones afectivas y de cómo nos relacionamos con las demás personas y quiénes son las personas que de alguna manera cumplen con los estándares para que sean personas que aporten en nuestra vida y no sean personas que con el tiempo vayan a dañar absolutamente todo, como fue en este caso, ¿no? Entonces, pues espero que la gente que vio Misterios pues sea un poquito más consciente sobre estos riesgos latentes de las parejas disfuncionales y podamos trabajar en medio de estos vacíos para construir una mejor sociedad. Es lo único que yo pido. Ahora bien, si te gustó el caso de hoy, déjame saber con tu misterioso like. Si quieres y si puedes hacer una pequeña donación para la producción de Test Misterios, estaré enormemente agradecido. Lo puedes hacer de dos maneras distintas. La primera con el botón de super gracias que se ubica allá abajo justo al lado del botón compartir, o también vía PayPal, ya que tienes el link en la descripción y en el comentario fijado. Si lo haces de cualquiera de estas dos maneras, recibirás un agradecimiento personalizado y un saludo de mi parte para un próximo video. Sin más que añadir por hoy, mi querida leyenda, recuerda que las dudas te acompañan, que somos misterio y que tú y yo nos vemos en un próximo caso.